Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal Conciencia Galáctica. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en un nuevo programa. Parece, señores, que ha llegado el momento de plantearnos la pregunta más seria y más importante de la historia de la humanidad. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? En este programa de hoy vamos a dar un paseo por la situación generalizada en la que se encuentra la sociedad civil de todo el planeta, también sobre el estado del sistema y de la política en general. Y señores, lo que es más importante, trataremos de aportar sugerencias para la transición hacia esa nueva sociedad que todos añoramos. ¿Te gustaría saber cómo podemos empezar a enderezar el rumbo desde nuestras propias posibilidades y acciones? ¿Te gustaría saber cuáles son las profesiones del futuro reales que pueden ayudar a definir una sociedad en transición hacia una nueva era? Pues quédate todo el programa porque el análisis exhaustivo que vamos a hacer te va a parecer tremendamente interesante y esclarecedor. Así que bienvenidos y empezamos. Bien, como estamos viendo, estos últimos meses estamos asistiendo a la caída y decadencia de los pilares del viejo mundo. Independientemente de que creamos que se caen porque ya toca o porque, como muchos de ustedes piensan y pensamos todos, es una demolición controlada o forzada, lo cierto es que existe una enorme cantidad de incertidumbre que está llevando a la sociedad civil hacia un alto grado de ansiedad y de inseguridad. Todo esto lo percibimos a nuestro alrededor e incluso en nuestras propias carnes, ¿no? Lo peor de todo, bueno, o lo mejor, según se mire, es que la sociedad civil se está dando cuenta de la fragilidad de los estamentos en los que hemos depositado nuestra confianza y comenzamos a ver que aquellas instituciones en cuyas manos hemos puesto nuestra vida no están para nada ni en absoluto a la altura de las circunstancias. Y lo peor es que aquí no estamos hablando de un país o de un gobierno en concreto, no, del que podamos decir que bueno, que este país o este gobierno es una marioneta del cabal, o que podamos considerar algún país que nos estemos haciendo de referencia como si fuera alguna república bananera, ¿no? Del tercer mundo, ¿no? No. En realidad, en general, hablamos de la penosa gestión de cualquiera de los países que podemos llamar incluso del primer mundo. Pero no solo de ellos, sino también de las instituciones de rango superior y supranacional que aglomeran cientos de expertos que consumen nuestros impuestos, nuestro dinero, y que reciben, señores, sueldos milenarios, y que a los efectos no han servido ni para adivinar, ni para apaciguar o para gestionar esta crisis que se nos está viniendo encima. Y aquí da igual que hablemos de la Unión Europea o de la Organización Mundial de la Salud, o de la ONU o de los centenares de institutos que dependen de ellos y sus decenas de comisiones de estudio con un montón de gente, con un montón de carreras, ¿no? Y que todas cobran religiosamente por su trabajo, porque al final y a la postre el resultado que producen es de pena. Pero de buena parte de estos resultados, señores, somos culpables en buena parte de la sociedad civil. Y ustedes dirán, pero Emilio, ¿pero qué me estás contando, no? ¿Por qué me dices esto? ¿Cómo vamos a ser nosotros los culpables? Bueno, pues ahora te lo voy a comentar. Estoy hablando de que nos hemos vuelto tan cómodos y hemos cedido tanta responsabilidad a los gobiernos y a los partidos políticos sin casi establecer mecanismos de control o criterios de control más allá de votar cada 4 años, esto ya todos lo sabemos, que estos señores se han vuelto todopoderosos y con cada legislatura generan a fuego lento, poco a poco, cada vez más leyes que nos confinan, nunca mejor dicho, a espacios cada vez más reducidos de participación civil y de control. Señores, nos hemos dormido en los laureles cediendo el poder sobre lo que comemos, sobre lo que vestimos, sobre lo que bebemos, sobre dónde vivimos y sobre la energía que necesitamos, aquella que es indispensable en nuestros hogares. Y esto ha permitido que hayan puesto a disposición, que estas plataformas, evidentemente de gobierno, hayan puesto a disposición de las corporaciones tiburón los aspectos vitales que definen el estándar de vida de una sociedad y permitiendo que determinadas agrupaciones empresariales puedan poner de rodillas a gobiernos y ciudadanos por su enorme poder en determinados aspectos estratégicos como la energía, el agua, la vivienda, me refiero por ejemplo a los grandes emporios de la construcción, y también con respecto a la alimentación, como las grandes cadenas de alimentación y de agricultura, ¿no? A nivel industrial. Bueno, y a estas alturas algunos se estarán asustando y estarán poniendo el grito en el cielo y estarán diciendo, oh Dios mío, Emilio nos está hablando de comunismo, de intervencionismo del Estado y del mercado, va de retro Satanás. Quiere devolvernos a los peores tiempos de las comunas y de los gulags de la Unión Soviética.
No, amigos, evidentemente que no es eso. Lo que yo concibo es un ejercicio genuino de las buenas prácticas de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la política consiste en la gestión del patrimonio y los recursos públicos en favor de la ciudadanía. Y parte de ello es no permitir que se especule con las cosas básicas de supervivencia de la población. Y esto es muy importante, obviamente. No especular con los derechos básicos como el agua, la luz, un refugio o un techo y la alimentación. El resto, si quieren, puede ser de mercado libre, todo lo que quieran, atroz, sin problemas si quieren, ¿no? El resto lo pueden especular y pueden hacer mercado libre, que no debería de ser tampoco, obviamente, pero bueno, estamos hablando de que las cosas básicas hay que cubrirlas, hay que protegerlas. Cualquier civilización que se precie de llamarse así, civilización, y cualquier político o gestor que se precie de serlo, deberían de tener en su ADN ambos, lo del concepto de civilización y el gestor político, la prioridad de cubrir estos aspectos básicos que acabamos de comentar como meta prioritaria irrenunciable. Y esto debería ser de manual, o sea, debería ser algo de lógica aplastante. Las condiciones mínimas de vida. Y no se trata aquí de llamar al socialismo o de dejar campar a sus anchas al capitalismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, ninguna de las dos opciones, cuando las dejas actuar a su libre albedrío, terminan bien para los ciudadanos. Ni la una ni la otra. Así que me da igual cuál es la capa o la bandera que defiendan. Además, estas ideas divergentes, para los que no lo sepan, muchos de ustedes ya lo saben, estas ideas divergentes no son más que el tablero que nos han diseñado para que sintamos cierta sensación de libertad de pensamiento. Lo peor de las manipulaciones ha sido que nos sintamos orgullosos y libres de defender una de las dos banderas que inteligentemente han diseñado para abrazar por parte de la sociedad, sin que nos demos cuenta de que estas dos franquicias prefabricadas, fíjense en esta expresión que viene al pelo, ¿no? Sin que nos demos cuenta de que estas dos franquicias prefabricadas forman parte de un mismo sistema totalmente precocinado y listo para consumir, y a través de cuyos manuales ellos nos esculpen y nos dan la forma exacta que quieren como clones al servicio de un mismo gobierno único. Esto es, señores, pura ley de polaridad. Todo esto al servicio de una comunidad inteligente que da salida a nuestras necesidades de una forma controlada, nuestras necesidades de libertad, de sensación de elegir, que da salida a esta necesidad de una forma controlada y que siempre podemos encontrar al extremo de cualquiera de las dos opciones. Da igual que seas socialista o capitalista, da igual que seas comunista o que seas imperialista, o que seas monárquico o antimonárquico. Al final de todas estas opciones, al final siempre lideran y gobiernan los mismos. Y no los que están en el gobierno, sino los que están detrás del gobierno, ¿no? Así que en la actualidad, cuando hablamos de socialismo o capitalismo, ya estamos hablando de dos sistemas políticos, obviamente que hoy por hoy ya están anacrónicos, ya son anacrónicos, ¿no? Y que están en decadencia, que ni uno ni otro han sido capaces de dar respuestas satisfactorias a la sociedad civil a la que tratan de proteger, supuestamente. Así que ahora toca poner las cartas boca arriba y afrontar la construcción de una nueva sociedad desde la experiencia y el aprendizaje que nos ha dado estar en los últimos estertores de este viejo sistema. El nuevo sistema no puede ser una evolución continuista del antiguo. Debe de ser necesariamente una evolución disruptiva del mismo. Es decir, que cambia a otra cosa. Somos los mismos, pero queremos otro sistema distinto. Los viejos paradigmas de cómo hacer las cosas, como hemos visto hasta ahora, han demostrado unos niveles de ineficiencia que rayan lo escatológico. Son de vergüenza, vergonzosos. La economía tradicional, la política tradicional, la educación tradicional, las fuentes de energía tradicionales, se están mostrando totalmente ineficientes todos y obsoletos a la hora de afrontar las realidades de un mundo y una sociedad que ya ha cambiado, señores. Y que ellos, los dueños del sistema, los que ya conocemos, esos que ustedes saben, los del pantano y demás, ellos se niegan a reconocer este cambio social que está habiendo y este cambio de energía. ¿Y por qué? Pues porque son el establishment, que como veremos más adelante son los conservadores del sistema establecido, establishment. Después veremos qué es lo que significa esta expresión en inglés. Sin embargo, no podemos ser pesimistas para todo. No todo lo que se ve es negativo. Afortunadamente ya hay partes de la población civil que hace algún tiempo se hallan trabajando en el camino de la transición, desarrollando propuestas que van en una dirección mucho más humana. La economía está pasando de ser competitiva a ser una economía colaborativa. ¡Bravo!
La política, en algunas pequeñas villas y en algunos reductos, han dejado de ser algo de lo que servirme yo para exigir que se constituya como alguien a quien servir, es decir, a los ciudadanos, obviamente. La educación también está pasando de un conocimiento enlatado para fabricar clones obreros o abejas obreras a una educación personalizada basada en la capacidad de cada ser humano y entretejida o más orientada hacia lo experiencial, es decir, hacia experimentar la vida, más que al corsé de lo lectivo. Y véanse, por ejemplo, pueden tomar como referencia, pueden buscar ustedes en internet un programa que se llama, o más bien un vídeo, un documental que se llama La Nueva Educación. Lo pueden ustedes buscar por internet. Bien, ¿qué más? ¿Qué más está en positivo? Y de las nuevas energías, por ejemplo, ¿qué decir? Decir que las nuevas premisas están en lo que debían de haber estado siempre en cuanto a las energías. En la conciencia de que las fuentes de energía de la naturaleza son casi infinitas y debieran estar ahí para uso libre de todo el mundo y no siendo parasitadas a través de un contador esclavizando a las familias y a los países. Miremos, por ejemplo, los inventos de Tesla, de los cuales hemos hablado todos multitud de veces, los inventos de Tesla que están ahí, habrían estado ya disponibles desde hace más de 100 años, ¿no? Hablamos de prácticamente del año 1900, hace ya un siglo. Bien, el giro de todo este movimiento de personas que tratan de innovar está basado básicamente, señores, en el hartazgo de la sobreexplotación de todos los ámbitos del ser humano. Y esto lo sabemos todos porque todos de una u otra manera lo sufrimos, ¿no? Estamos hartos de vivir pidiendo limosnas para comer. Estamos hartos de vivir pidiendo limosna para tener un trabajo que nos dignifique. Hartos de pedir limosna para tener un habitáculo en condiciones tolerables para vivir y no solo para mal vivir. Entonces, ¿hasta qué límite se tiene que degradar la vida del ser humano para tener un techo y un trozo de pan en la mesa? ¿Hasta qué límite? Bien, desde diversas fuentes nos están avisando de las dos líneas de tiempo básicas a las que nos estamos enfrentando. La buena y la mala, básicamente por decirlo en dos polaridades, ¿no? Ya sabemos que en medio pueden haber algunas intermedias, pero para simplificar vamos a hablar de estas dos, las más polarizadas. Bien, en la mala, ¿a quién tenemos? Tenemos al Cabal que está presionando con su Agenda 2020, ahora 2030, de despoblación del planeta. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por en medio están las pandemias de origen incierto, las sucesivas oleadas de ataques de bichitos, la obligación de ponerse la vacuna que hará una limpieza de la población mundial en general, la implantación de un gran hermano ya en abierto con el seguimiento de personas y sus contactos con aplicaciones desde el móvil. Ya saben ustedes que lo quieren implementar ahora en breve. La implantación del chip subcutáneo, los supuestos ataques en 5G, etcétera, etcétera. Todo esto define la línea de tiempo negativa, ¿no? Bien, en la línea de tiempo positiva, en la buena, tendríamos la expulsión del dominio reptiliano, que se supone que ya se ha hecho, la limpieza del cabal de las instituciones, que se supone que también está en marcha, la reconducción de la banca y de los sistemas económicos corruptos, la liberación de patentes energéticas, la posibilidad de la energía libre, todo esto es la positiva, ¿no? La activación del GESARA y del NESARA, la ejecución de la redención y de los fondos de prosperidad, y esto conllevaría obviamente la reconstrucción de infraestructuras del planeta y la reorganización de los factores de producción para atender las necesidades de carácter global y eventualmente llegar al contacto extraterrestre abierto y público y convertirnos finalmente en una sociedad galáctica. Todo bien hermoso en esta segunda línea de tiempo positiva, ¿no? Pero estas dos opciones, ambas, tienen un problema, y es que ambas dependen de factores externos a la sociedad civil. Es decir, estamos esperando que todo esto nos lo den hecho, lo negativo o lo positivo. Y por tanto, gane la facción que gane, no deberíamos de volver a caer en los mismos errores que hasta ahora con las dos facciones antiguas, es decir, con el socialismo y con el capitalismo. Es esa sensación de libertad que nos dan, ¿no? Estamos con los buenos, queremos la línea de tiempo buena, queremos la línea de tiempo mala, no, queremos la buena. Pero la mayor parte de nosotros no está en propuesta de tomar acción para algo, sino que estamos esperando que alguien, un tercero, sea los malos, que no es el caso, obviamente, o los buenos nos den todo hecho, ¿no? Obviamente debería de haber una tercera vía en la que la sociedad civil fiscalice los esfuerzos de la facción buena, esta de la que estamos hablando, que está realizando la limpieza de los orcos del pantano,
y no permita, es decir, esa tercera vía no permita que una vez que el lado bueno, supuestamente entre comillas, elimine al enemigo, le entre la tentación de quedarse con todo el monopolio y le entre la tentación de establecer sus nuevas reglas de manera unilateral. Yo sé que muchas personas, cientos o miles, tienen sus esperanzas puestas en Q, en los patriotas, en Trump y en la Alianza Terrestre, pero las cosas aquí en este plano siempre han ido de propaganda y de geopolítica. Esto siempre ha sido así. Y siempre ha ido de generar un relato social que gane las mentes de la sociedad civil y de los votantes. Claro, con esto no quiero decir que Q, que la Alianza o que los patriotas vengan o no con intenciones encubiertas o con intenciones negativas o positivas. Yo no tengo la certeza absoluta de nada. Pero sí quiero decirles, señores, sí es cierto que se ha hecho sí quiero decirles que sí es cierto que se ha hecho la limpieza de los señores de la Tierra. Me refiero a esas razas reptilianas y sus afines que han sido eliminadas. Lo que queda ahora, después de que quiten a la cabeza de la pirámide, al top de la pirámide, lo que queda ahora es una feroz lucha por el control de la Tierra. Es decir, de las facciones terrestres que una vez ostentaron la representación del diseño bipolar de los bandos impuestos por el falso sistema draconiano. Ese de socialismo versus capitalismo. O visto de otra manera, de Oriente contra Occidente. Acuérdense que siempre han diseñado un sistema en el que prevalece aquella máxima de divide y vencerás. Siempre ha sido Oriente contra Occidente, los negros contra los blancos, las mujeres contra los hombres, los socialistas contra los capitalistas. Siempre hay una bandera que abrazar. Y esa polaridad que define la 3D, aunque en realidad llega hasta la 5D, puede que más arriba, porque la polaridad es parte de las características del universo, es la que los institutos sociales del enemigo, en este caso del Cabal, han aprovechado para poner esa característica en contra de la humanidad, aprovecharse de la polaridad. Hay cosas que existen a nivel universal, pero que hay que saber manejar, y el que la sabe manejar tiene cierta ventaja, y el que se sabe defender de eso también tiene cierta ventaja. Bien, entonces decía que hemos de tener cuidado con a quién le damos el acceso al control, porque podemos caer o pueden caer en la tentación de, una vez que tengan ese control y que se lo hayamos facilitado o lo hayan peleado ellos, podemos caer en el unilateralismo, es decir, que vuelvan a poner las normas de convivencia que ellos crean y estimen convenientes, ¿no? Bien, decía que se ha quitado el sistema draconiano, que se había erradicado el sistema reptiliano, y ahora, muertos los carceleros, lo que queda es el alzamiento de las pandillas carcelarias, es decir, las pugnas que estamos viendo ahora, China contra Estados Unidos. Eso es a nivel de geopolítica, pero luego por detrás lo que hay es una gran cantidad de plataformas secretas que se están disputando el dominio, toda vez que los carceleros ya han desaparecido. Y entonces lo que queda después de muertos los carceleros es el alzamiento de las pandillas carcelarias que pugnan por el control de la prisión y que campan a sus anchas con los conocimientos y la tecnología que dejaron atrás sus jefes. ¿Entienden? Sus jefes se han ido, pero los conocimientos, los estudios y la tecnología que les han dejado sus jefes siguen aquí. Y por lo tanto siguen teniendo como 100, 200, 300, 400 años de avance tecnológico y de conocimiento sobre el conocimiento estándar humano que tenemos en la superficie de la Tierra. ¿Se entiende esto? Bien. Tengan en cuenta que una vez abierta la veda, aquí hay 3 facciones terrestres pugnando por el control del planeta y decenas de subgrupos más pequeños, como decía antes, ¿no? Estas 3 facciones son el Cabal Occidental, es decir, los orcos del pantano que todos conocemos de toda la vida, los patriotas y Trump, y luego las facciones orientales, que unas son positivas y otras son negativas, pero que ninguna de ellas desea someterse al imperio de Occidente. Me refiero a las facciones orientales, obviamente. Así que esto ya no es una simple pelea entre el bien y el mal, que sí que lo es también, sino que es la suelta de los perros, o más bien la rebelión de los perros una vez que los amos han desaparecido. Y entonces, ¿qué nos puede salvar de ser víctimas colaterales de las luchas de poder de estos grupos? Pues en teoría, por seguir con supuestos relatos que todos manejamos, nos podría salvar, por un lado, esto es algo que llevamos pensando siempre, ¿no? Todas las teorías que hay, ¿no? ¿Quién nos puede salvar? ¿O qué? Por un lado, la intervención de nuestros hermanos mayores de la Federación Galáctica.
O la ejecución, también nos puede salvar la ejecución de los programas sociales de la redención y del reseteo. Aquellos famosos, los fondos de prosperidad, ¿no? Nos puede salvar una de estas dos cosas. Puede ser. Puede ser. Pero yo pienso que estamos jodidos, en general. Bien, sobre los primeros, según diversas fuentes, es decir, sobre la posibilidad de que nos rescate la Federación Galáctica, diversas fuentes de última hora, como ya hemos comentado en los últimos programas aquí en el canal, ya han dejado claro que no va a haber contacto extraterrestre abierto a corto plazo, porque en teoría no estamos preparados todavía, no nos lo merecemos. Y mucho menos, obviamente, va a haber un rescate de la sociedad humana. Ellos son partidarios de que si nos queremos ganar una plaza como raza cósmica, primero tenemos que demostrar que somos capaces de arreglar nuestros problemas internos en casa antes de llevarnos nuestra basura fuera del planeta. Y en ese sentido, pues, es posible que tengan algo de razón. Bien, ¿y cuál es la otra tabla de salvación? ¿Cuál es el otro salvavidas al que queremos agarrarnos? Bueno, pues son los fondos de prosperidad, obviamente, ¿no? Y con respecto a esto, les puedo decir con bastante grado de certeza que dichos fondos de redención están siendo estrechamente monitoreados por las tres plataformas de poder en pugna, de las que hablábamos antes, obviamente, ¿no? El cabal bueno, perdón, el cabal malo, evidentemente QAnon, la CIA y los patriotas, y evidentemente las plataformas orientales de control, ¿no? Entonces decía que la redención está siendo estrechamente monitoreado por las tres plataformas de poder en pugna y las diversas agencias de inteligencia y seguridad de 3 letras. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que el reseteo y sus fondos no es un evento que se vaya a dejar manejar en manos, o sea, no es un evento que se vaya a dejar al azar en manos de cientos de personas desconocidas, sino que es un evento que se va a manejar con infinito control por parte de las diferentes agencias de inteligencia. Esto es de pura lógica, señores. Esto es de pura lógica. O sea, que nadie se decepcione ni se lleve a engaño. Esto es de pura lógica. También porque aquí están metidos los intereses de grandes países y sus servicios de inteligencia civil y militar. Y que, como ya les he dicho muchas veces en este canal y en los programas, que una cosa es el relato social y la infantilización que se hace de este evento, sobre lo que ya llevo advirtiendo y divulgando desde hace 2 años, y otra la realidad que va a acontecer alrededor de este fenómeno. No olviden que estamos hablando del posicionamiento de todas las superpotencias con respecto al futuro orden mundial planetario. Bueno. Y les aseguro que eso no hay intención de dejarlo en manos de cientos de desconocidos millonarios. Amigos, estamos hablando de la cosa más sagrada en este planeta 3D, que es el dinero, obviamente. Porque, señores, al fin y al cabo ya todos sabemos que el dinero es poder y sobre todo el dinero es libertad. Y les aseguro que aunque hubiera disponibilidad para rescatar en parte a la sociedad civil, esto se hará o se haría y se hará probablemente de manera muy controlada. Las agencias de inteligencia están tratando de tomar el control del proceso del reseteo, aglutinando el mayor número de activos posibles para poder tener el mayor peso de negociación de su lado en la línea de salida. Esto es así. Es decir, ellos están tratando de tener el mayor número de representación de activos para poder tener la mejor parrilla de salida a la hora de ubicarse en lo que será el nuevo proceso, el nuevo sistema o el nuevo mundo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Así que, a buen entendedor, señores, sobran las palabras. Ahí lo dejo. Entonces vuelvo a la pregunta que da pie a todo este programa. Y entonces, Emilio, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Pues como decía antes, toca el civilismo. Uy, qué palabra más rara, ¿no? Toca organizarnos, toca que nos escuchen y que nadie decida por el grueso de la humanidad con mayúsculas. Toca que la sociedad civil tenga voz y voto, de verdad, y no manipulado. Toca que los gobiernos, las siglas, las agencias, los lobbies de interés, los grupos secretos y discretos, toda esta gente no decida por nosotros, sino con nosotros. Toca monitorear de cerca los procesos de limpieza de las estructuras para que no sea un quítate tú para ponerme yo.
Y para esto hay que comenzar a organizar las comunidades civiles para que su opinión cuente y que la sabiduría y el interés colectivo tome el control por encima de las decisiones unipersonales e interesadas. Claro que esto no se va a dar o no se va a poder hacer de hoy para mañana. Evidentemente conllevará un proceso de transición y de empoderamiento que vamos a tener que construir y diseñar nosotros. Nosotros, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y la primera parte es conseguir independizarnos del sistema para no ser reos del sistema y no tener dependencia. Es decir, tener la menor dependencia posible, el menor grado de dependencia posible del mismo, y así poder pensar con libertad y no estar sujetos a los embates del diseño social que se programe desde arriba. ¿Y esto qué significa? Pues cuando programan las crisis, cuando programan los confinamientos, el exceso o la falta de liquidez en el mercado, en la economía, porque eso lo deciden ellos todo, lo diseñan todos ellos, ¿no? También cuando diseñan los corralitos o las burbujas financieras cada cierto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, con esto no quiero decir que nos convirtamos en antisistemas, no se trata de quedarnos al margen, sino de potenciar las cosas buenas que ofrezca el sistema en su transición hacia una nueva cosa, lo que quiera que sea que definamos entre todos. Pero no vernos afectados por los embates de los aspectos negativos. Hay una diferencia entre no ir a favor del sistema e ir contra el sistema. No alimentamos aspectos negativos, creamos aspectos positivos de una nueva realidad en la que queremos vivir. Y el sistema político en general, como herramienta de gestión, no es nuestro enemigo, un sistema político. Nuestro problema es quién lo maneja y para qué se maneja. ¿Se entiende esto? Es decir, el sistema político, al igual que la economía y al igual que el dinero, son herramientas sociales para poder hacer intercambios de tiempo, de trabajo y establecer un relativo valor a las cosas o a los servicios. Y la política y la economía, en este caso la política, es la gestión de lo público. O sea, no es nada negativo la política. Evidentemente es una palabra que está prostituida. Porque por desgracia, todo lo que tiene que ver en política, en este mundo 3D y en la Tierra, todo está corrupto y podrido porque de entrada solo se ponen en la política a aquellas personas que ya de por sí pertenecen a algún tipo de facción de interés. Y por lo tanto viene corrupta ya desde la semilla. Pero la palabra política, la política es una herramienta. O sea, la política simboliza una herramienta de gestión de lo público. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que se pongan a las personas correctas con el sistema político correcto, el que quiera que se defina, para que podamos todos salir hacia adelante y evolucionar como raza. Así que entonces, señores, yendo ya al tema de ir aportando cosas cada vez desde lo más general hasta lo más práctico, ¿no? Seguimos aportando un poco sugerencias, por decirlo de alguna manera. Así que la solución puede estar en un sistema de transición que en este relato yo he llamado civilismo y que ustedes pueden llamar como quieran. Pero para que este paso pueda tener una coordinación deberíamos de tener unas pautas o premisas que vayan de mayor a menor. Algo que habilite tener un entendimiento común entre todos y que permita coordinar las acciones a nivel colectivo con la disquisición de unas premisas básicas a nivel nacional e internacional con objetivos claros y con pocas dudas de interpretación. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa básicamente la creación de un ideario común que nos lleve al siguiente nivel de evolución. Un ideario común, los ideales, ¿no? Bien, y en estas lides, en la de la ideología y la iconografía, es decir, algo que es un concepto semiabstracto, ideológico, iconográfico, que nos permita a todos más o menos decir, bueno, el bien común va a ser este, la idea, el icono va a ser este, y a partir de ahí podemos decretar o podemos diseñar pues toda una estructura que nos permita llevar una agenda para llegar a ese ideal, ¿no? Pero decía que en estas lides de la ideología y de la iconografía, precisamente nuestros carceleros eran y son unos expertos. ¿Por qué? Pues porque en las viejas estructuras este rol de orientación ideológica, en este caso prefabricado, lo cumplían las grandes vías de las cuales ya hemos hablado, es decir, el capitalismo y el socialismo. Y también, todo hay que decirlo, también muchas de las religiones también, ¿no? Eran procesos ideológicos e iconográficos que decían, bueno, queremos que seas esto, ¿no? ¿Y cómo se consigue hacer esto? Yo te doy ahora una serie de libros y pautas que te van a decir cómo llegar a este ideal. Y es a través de esos libros, de esas pautas, a través de los cuales nos condicionaban nuestros comportamientos y nos lavaban
o nos lavan todavía mucho el cerebro, ¿no? El coco, ¿no? Por decirlo de manera llana, ¿no? Bien, decía que en estas viejas estructuras el rol de orientación ideológica e iconográfica venía prefabricado a través de las grandes vías que eran el capitalismo y el socialismo. Pero al final todas las patas de la araña, da igual la ideología que tengan, iban a dar sin remisión a la misma cabeza de la pirámide. Da igual de qué religión o de qué ideología política fueras, ¿no? Así que uno de los primeros grupos profesionales que vamos a necesitar para esta transición hacia una nueva sociedad son los ideólogos, pero no en la rancia acepción esa denostada y prostituida de la que hablaba antes y que hemos tenido hasta ahora de estos profesionales, ¿no? Normalmente los ideólogos se suelen utilizar precisamente para que fabriquen todo tipo de premisas que sean capaces de manipular socialmente a las masas, ¿no? No en ese sentido, sino en el sentido de aquellos que, como decía mi antiguo profesor de criminología, que deberían de ser unos pequeños enciclopedistas y que deben de tener un amplio conocimiento de los futuros operadores sociales. Esta es una de las premisas importantes para hacer una propuesta de ideología, ¿no? Que sepas cómo funcionan o cómo van a funcionar en tu sistema social los futuros operadores sociales y también que sepas las necesidades de las personas para poder perfilar la semilla de un sistema que se ocupe de todos en todos los aspectos. Estamos dando sugerencias desde arriba hacia abajo. Lo primero de arriba es fomentar a tener la semilla de la ideología de lo que se quiere hacer, en un aspecto positivo, porque la palabra ideología, política, economía, dinero, siempre llevan una connotación negativa, decíamos, ¿no? Bien, bajo mi punto de vista personal, como ya he adelantado, ese diseño iconográfico o ideológico que podría marcar una meta en el horizonte para desbancar a estos viejos patrones bipolares de socialismo versus capitalismo, podría denominarse algo así como civilismo, como decía antes, ¿no? Civilismo, ¿qué significaría civilismo? Pues bueno, yo me refiero a civilismo entendido en dos acepciones o sentidos. Por un lado, el traspaso de poderes a la sociedad civil, civilismo en el sentido de traspasar los poderes a la sociedad civil, pero esta vez de verdad, no como ahora que es tipo teatro. Y por otro, como concepto de la creación de una nueva cultura de la competencia y el enfrentamiento. Perdón, me he ido de línea. Y por otro, como concepto de la creación de una nueva civilización disruptiva, no, borre lo anterior, como concepto de la creación de una nueva civilización disruptiva que ya nada tenga que ver con la versión caducada que empatizaba con la cultura de la competencia y el enfrentamiento. Es decir, hablamos de ser civilizados. Por un lado, por el traspaso de poderes a la sociedad civil, nos vamos a civilizar, que la sociedad civil sea la que tenga el poder. Y por otro lado nos vamos a civilizar, de ahí viene mi propuesta de civilismo, en el sentido de crear una nueva civilización disruptiva que nada tenga que ver con la cultura de la competencia y el enfrentamiento, sino que tenga que ver con el concepto de la colaboración. Hablamos de una civilización global que debería aunar esfuerzos para tener un diseño común que honre su hogar planetario y tome por bandera el respeto por todos sus miembros y habitantes. Todo eso como fase previa a convertirse en una posible sociedad cósmica, que es lo que muchos de los que hemos encarnado aquí como semillas estelares hemos venido a buscar, que finalmente la sociedad humana se convierta en una sociedad cósmica, una sociedad galáctica, si lo quieren decir de otra manera. Bien, si ahora nos trasladamos al nivel de los protagonistas, seguimos describiendo las sugerencias, seguimos describiendo cosas prácticas o cosas concretas, ¿no? De cómo podemos cambiar y evolucionar. Esta es mi propuesta, pueden haber cientos de otras personas. Decía, si ahora nos trasladamos al nivel de los protagonistas, es decir, de los ciudadanos, este cambio de mentalidad comienza por un proceso de adaptación en donde la premisa principal, bajo mi punto de vista, va a estar, escuchen bien, en la autogestión social y comunitaria. Eso es cómo deberíamos conducirnos a partir de ahora. Nos deberíamos de conducir a través de la autogestión social y comunitaria. ¿Y esto qué significa? Emilio, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Significa que el proceso de cambio social a los nuevos paradigmas no va a estar impulsado por los gobiernos ni por el establishment, que por algo se llama establishment. Que por cierto les comento que establishment significa, según la propia definición del diccionario, es un conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad o en un campo determinado, escuchen, que procuran mantener y controlar el orden establecido. Esa es la característica del establishment. Todas aquellas plataformas
que están en el poder y que procuran mantener y controlar el orden establecido porque es lo que les interesa. Ese es el establishment. Por lo tanto, jamás podremos esperar que los que tienen el control, ellos lo cedan voluntariamente. Y aunque pudiera parecerlo, la solución tampoco está en crear grupos antisistema que vayan reventando bancos por ahí y quemando contenedores, sino que la solución está en empezar a crear núcleos de convivencia desde los que empezar a diseñar la semilla del tipo de sociedad en la que queremos vivir en nuestro futuro. Porque no se trata de alimentar a la bestia, de darle excusas para encerrar a los disidentes y reforzar así el régimen. No, no se trata de eso, porque le estamos haciendo el juego. Se trata de dar solución al peor de nuestros problemas con respecto a las viejas estructuras, y es nuestra dependencia del sistema. Ese es el peor delito que estamos cometiendo, ser dependientes del sistema. Lo cual cierra el círculo y nos devuelve al principio de este vídeo, cuando hablamos de haber cedido todo nuestro poder de decisión sobre los temas y principios vitales. Es decir, haberle cedido al gobierno y a los tiburones todo lo que nos rodea, todo lo que es necesario para nosotros. Es decir, básicamente, o por lo menos lo más básico, la comida, el agua, la casa y la energía. Bien, pero sigamos entonces con propuestas más concretas. Crear este tipo de núcleos de convivencia tiene que ver con la resiliencia, con la soberanía alimentaria, obviamente, con la autogestión energética y con el diseño urbanístico útil. Además de también con el consenso de las reglas de convivencia y sobre todo con el diseño de roles en la comunidad para que nadie quede excluido de participar en las áreas en las que mejor puede aportar, según su conocimiento y según sus ganas, ¿no? Y para que todos sepan en todo momento a qué reglas y roles se pueden y se deben acoger. Por supuesto, estos núcleos sociales autosustentables, que es como yo los llamo, no estarían aislados de su entorno y funcionarían como hubs o como centros de actividades, con la misión en paralelo de potenciar el entorno o la comarca de donde se ubican, fomentando así, obviamente, la economía local y la filosofía de colaboración no competitiva entre este núcleo y los operadores locales que puedan estar alrededor. Evidentemente, esta soberanía de acción y de autogestión estaría sustentada en la no dependencia del sistema, como ya hemos hablado antes, y para ello se desarrollarían actuaciones e ideas en base a 4 áreas de desarrollo que coinciden con las áreas de gestión que hemos descrito como básicas a cubrir por cualquier administración pública civilizada, como hemos descrito al principio del vídeo. ¿Y estas 4 áreas de gestión cuáles serían? Pues hábitat y diseño urbanístico, que se encargaría del tema de los diseños de vivienda; alimentación, es decir, aquella que trataría de gestionar la soberanía alimentaria; el apartado de economía, es decir, aquella que estudiaría los esquemas administrativos y laborales del colectivo respecto al entorno, del colectivo del núcleo social autosustentable; y el último apartado sería el de diseño social, que sería el que diseñaría los roles y las normas de convivencia. Bien, la importancia de este tipo de diseño como medio de transición hacia la sociedad que queremos estriba en que los gobiernos de los que dependemos, tal y como los conocemos, responden a estructuras corruptas que o bien obedecen, obviamente, a agendas de los grupos de control, que ya sabemos que están posicionados en la cúspide, o bien están formados por lo que aparenta ser un conglomerado de incompetentes, de enchufados a dedo, que, como hemos visto en la emergencia sanitaria en la que estamos inmersos, son incapaces de gestionar bien casi ningún aspecto de ninguna crisis, lo que va a dejar a la mayor parte de los ciudadanos de este planeta en una situación de vulnerabilidad e indefensión de proporciones bíblicas en los próximos años, además, de todos los países de todo el planeta. Y hablo, que es una cosa de la que casi nadie habla o se habla muy poco, evidentemente, del segundo tsunami que nos va a barrer después del tsunami biológico, del tsunami médico, del tsunami de esta emergencia sanitaria, que va a ser obviamente el tsunami económico. El tsunami que nos va a postrar de rodillas, habida cuenta que la mayoría de las empresas no han podido facturar durante 3 o 4 meses. Cuando empiecen a facturar lo van a hacer a 1/3 o a la mitad de su capacidad, porque por problemas de distanciamiento social no se va a poder facturar lo mismo en un restaurante, en un hotel, en zonas comunes, etcétera. En los centros comerciales también va a haber toda una serie de premisas que va a haber que cumplir, lo cual va a dificultar el movimiento del fondo de comercio de todos estos locales y de muchos sectores de la economía.
lo cual va a terminar también, va a dar como resultado la quiebra de muchas empresas. Las compañías aéreas ya vemos que están quebrando y las que quebrarán todavía en cuanto a hoteles, barcos y aviones, ¿no? Bueno, es por ello que ahora más que nunca se nos antojan vitales los conceptos que estaba hablando de autogestión y resiliencia, porque los gobiernos han demostrado una gestión pésima de la pandemia y ahora próximamente tendrán que enfrentar, como decía, la mayor crisis económica de la historia, con el mayor porcentaje de paro mundial y miles de personas cerrando por la falta de liquidez creada por el confinamiento y las draconianas condiciones de apertura que van a sufrir cuando se enfrenten a la nueva normalidad. Esa que da risa que están diciendo por ahí, ¿no? Todo el rato, ¿no? A esta nueva normalidad que están perfilando los gobiernos, obligándolos a restringir sus servicios a un tercio de su capacidad. Evidentemente, miles de autónomos cerrarán y decenas de grandes empresas quebrarán. Líneas aéreas, hoteles, hostelería, líneas de transporte marítimo y terrestre, cines, teatros, productoras artísticas, luminotecnia y sonido, equipos y empresas deportivas lo van a tener muy complicado porque no pueden aglomerar a gente que los venga a ver y paguen la entrada también, ¿no? En fin, las empresas turísticas y las decenas de miles de empleos indirectos que genera la empresa turística, las ferias internacionales, ¿qué les voy a decir? Esos pabellones donde se reunían esas ferias internacionales de la electrónica, de los móviles, de las SM, de la informática, del automóvil, donde se reunían 5.000 personas en un pabellón. Ahora me contarán cómo lo van a hacer y cómo van a facturar esas entradas. Si a lo mejor solamente pueden entrar 600, 700 personas en lugar de 5.000. Bien, ¿qué queremos decir con todo esto? Pues que aun contando con que se dé el evento de la redención y el famoso reseteo, y en realidad, aunque se dé o no se dé, va a hacer falta definir cómo vamos a afrontar la crisis que se nos está echando encima. Va a hacer falta un gran diseño o rediseño de todo. Bien. Obviamente, con lo dicho hasta ahora, no quiero dar una visión pesimista de todo el evento cósmico en el que estamos envueltos. Y ahora es cuando ustedes se descojonan y dicen, mira Emilio, si ahora sí que ya me terminaste de flipar en colores y ahora sí que no entiendo nada. ¿Cómo que no trato de dar una visión o una versión pesimista de lo que pasa? Bueno, señores, en honor a la verdad, todos sabíamos que para que floreciera el nuevo sistema, tenía que morir el viejo. Eso es algo que a muchos no nos coge de sorpresa. Ya nos habían advertido desde hace un par de años que fuéramos de a poco haciendo reserva de algo de víveres y de algunos elementos de supervivencia, porque cuando el sistema agonizara, pues no lo iba a hacer de forma fácil, ni dócil, ni complaciente. Ya lo sabíamos. Todos sabemos que el viejo sistema va a intentar morir llevando su agenda a cabo, es decir, el cabal va a intentar morir con las botas puestas y obviamente dando coletazos de moribundo hasta su última gota de sangre. Así que nadie se puede sorprender ahora si para tumbar el sistema económico hay que quebrarlo. Tiene lógica. Con todo el drama que esto supone, pero tiene lógica. Sobre todo cuando los creadores negativos del sistema están profundamente infiltrados en todos los rincones del mismo. Son lo que se podría denominar un cáncer inestirpable que invade toda la estructura económica y social desde el principio hasta el final. Así que no queda otra que parir una estructura nueva. Pero claro, todo parto, ya lo saben ustedes, no deja de ser traumático y de ahí que nos toque nacer desde cero como nueva civilización y obviamente alejada de las prácticas que caracterizaron a esta civilización anterior. ¿Y entonces ahora qué toca? Bueno, pues de entrada toca no volver a repetir las actitudes que nos llevaron a ser una civilización sedada en manos de los que deciden. Es decir, hay que tomar acción, hay que moverse, hay que organizarse. Hay que liderar la transición si queremos salir de este bucle vicioso temporal en el que nos hayamos inmersos. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que si seguimos esperando que sea un evento externo el que venga a salvarnos, sea bien la redención, sea el reseteo, sea la Federación Galáctica, o sea el gobierno, o sea la ONU, o el que te dé la gana, volveremos a caer en el vicio de la dependencia. Y con esto no quiero decir que nos opongamos a las diversas ayudas que puedan venir de cualquiera de estas fuentes. Da igual que vengan del gobierno, de la ONU, del reseteo, por supuesto que no, faltaría más. Lo que digo es que independientemente de que los gobiernos de repente cambiaran su actitud y se volvieran de repente todos buenos y todos maravillosos, o que la redención, si Dios quiere, nos inunde de liquidez, debemos decidir cómo queremos que sea nuestra civilización. Y si vemos necesario aprovechar cualquiera de estos eventos para impulsar un cambio social en nuestra manera de enfocar la vida y reorientar nuestra civilización, que obviamente es necesario.
Es obvio que pase lo que pase, nuestra urgencia debe estar en empezar a definir los procesos de transición, porque los eventos políticos, perdón, los eventos positivos se pueden dar ya. Los eventos estos que estamos esperando, la redención y demás, se pueden dar ya, pero puede ser que tarde un mes, una semana, un mes, un año o 5 años. La redención llevamos por ella esperando un montón de tiempo y puede ser que se dé ahora, a finales de año, o que tarde 2 años más en darse. Sin embargo, señores, los efectos devastadores de la crisis económica van a estar sí o sí ya aquí a la vuelta de la esquina. Y si vienen las ayudas, pues fantástico, que nos cojan ya enfocados, pero si no vienen, pues que nos cojan ya de camino a una red colectiva de autogestión organizada, que será probablemente lo que nos pueda ayudar a sobrevivir la crisis de cambio y transición que se nos viene encima, porque los gobiernos y las instituciones harán lo que puedan, si quieren y si pueden. Algunos que querrán y no podrán, y algunos que podrán y no querrán, pero el caso es que estaremos vendidos. Dicho esto, seguimos bajando de nivel para seguir hablando sobre soluciones prácticas. Ya hemos hablado sobre las cosas que necesitamos desde arriba hacia abajo para empezar a construir nuestra futura sociedad. Lo primero que hemos citado es el consenso ideológico sobre qué es lo que queremos para nuestro futuro y hemos definido la idea del civilismo como una posibilidad. Lo segundo que hemos hablado a nivel práctico es de las acciones a tomar como colectivo y se apunta a la posibilidad de la creación de núcleos de convivencia autogestionados que no dependan de las crisis de gobierno, de las crisis económicas y de las malas prácticas de organismos nacionales o internacionales. Y a esta idea lo hemos llamado, o la ha llamado, núcleos sociales autosustentables. Y la tercera pata sobre esta pregunta que dirige hoy este programa, eso de ¿y ahora qué?, sería qué podemos hacer a nivel individual, nosotros, cada uno de nosotros por nuestra cuenta. Bien, y esta pregunta tiene mucho que ver con cómo nos preparamos para afrontar los cambios de paradigmas que se nos vienen encima y cuáles podrían ser las profesiones más necesarias para los próximos 20 años. Como es obvio, en los próximos 20 años el mundo va a cambiar de la forma más increíble que hayamos visto jamás. Por lo tanto, las profesiones más necesarias van a ser aquellas que tengan que ver con los desarrollos de las nuevas tecnologías. Bueno, hasta aquí dice, bueno, Emilio, has descubierto la pólvora. No, evidentemente aquí no descubro gran cosa. Pero sobre todo, esas profesiones van a tener que ver con los desarrollos visionarios sobre el diseño de los miles de aspectos necesarios en todos los ámbitos de una nueva civilización. No solo la tecnología necesita profesionales, también el diseño social que queremos hacer también necesita sus profesionales y ahora los vamos a citar. Bien, en el ámbito laboral y tecnológico está claro, por lo que ya estamos viendo, que el teletrabajo va a ser una de las premisas que se van a imponer en los próximos años. Ahora más agudizado si cabe por el tema de la distancia social y la posibilidad del tema de los contagios, supuestamente, ¿no? Todo esto cogido con pinzas, pero bueno. Pero lo que lleva siendo tendencia desde hace ya varios años gracias al avanzado desarrollo de la tecnología. Es decir, el tema del teletrabajo y de la teleformación, teletrabajo y de todo es algo que ya lleva en tendencia un par de años ya, independientemente del tema del virus actual, ¿no? Bueno, en este ámbito va a tener especial incidencia las aplicaciones móviles y los terminales telefónicos como herramientas que desarrollan una extensión de nuestras tareas cotidianas. Estamos hablando de cuáles son las premisas profesionales que van a ser más necesarias en el futuro. Primero hablo de lo general y ahora hablaré de lo particular aplicado a la sugerencia o la propuesta que yo estoy haciendo a nivel de diseño social, ¿no? Pero seguimos con las cosas comunes que sabemos todos ahora, ¿no? Decíamos el tema del desarrollo de las aplicaciones móviles que sean una extensión de nuestras tareas cotidianas en comunicación, en trabajo, en información, en alertas, etcétera, ¿no? Obviamente el Internet de las cosas también tendrá cada vez más importancia, haciendo que nuestros coches, los asistentes de voz, el frigorífico, la domótica, la movilidad del tráfico, las smart cities, etcétera, tengan su lugar propio en la nube, facilitando o automatizando muchas de las tareas cotidianas. Pero no es de todo esto de lo que les quiero hablar en realidad, porque de tecnología, ya saben ustedes, les acabo de decir, pueden encontrar en la red miles de artículos que hablan del futuro. De las profesiones que realmente les quiero hablar es de aquellas que hacen falta ahora de manera prioritaria. De aquellas que pueden ayudar a diseñar nuestro futuro, porque como decía un viejo anuncio de neumáticos, si se acuerdan, la potencia sin control no sirve de nada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si toda esta tecnología de la que acabamos de hablar no tiene un marco de referencia ético, no vamos a ningún sitio.
Si no hay una hoja de ruta de carácter humanista y orientada hacia la sociedad civil, estamos en las mismas. Por eso ahora hacen falta profesionales que ayuden a definir un marco de actuación y creen las líneas de trabajo de la nueva civilización. Y como todo esto es nuevo, esas profesiones, muchas de ellas no están definidas y no existen todavía. Obviamente, irán apareciendo conforme se vaya creando la necesidad. Sin embargo, sí que hay referencias que pueden cumplir perfectamente con estas pautas, con las pautas y los paradigmas que necesitamos ahora ya para empezar en esta transición. Y aquí van algunos de los profesionales, algunas de mis propuestas de profesionales que van a ser más necesarios en los próximos años. El primero del que quiero hablar es del gestor de proyectos. Es obvio que para poder implementar una idea y llevarla a tierra, hace falta implementar una hoja de ruta que permita materializar las ideas. Existen muchas personas con buenas ideas que cubren multitud de necesidades para esta nueva era. El problema de estas personas es que cuentan con muy buenas intenciones, pero una casi nula formación para conectar los diferentes aspectos necesarios para el desarrollo de estos proyectos. Hablamos de diseño, aspectos administrativos, aspectos financieros, organización de ideas y departamentos, implementación de factores tecnológicos, etc., ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que van a hacer falta personas que, además de diseñar sus propios proyectos, ayuden a las personas a suplir la falta de conocimientos técnicos específicos para diseñar nuevos aspectos de esta civilización en los diversos ámbitos. Entonces este es el gestor de proyectos. La siguiente profesión de la que quiero hablar es del agente de desarrollo local. Agente de desarrollo local. Son aquellos profesionales que estudian, desarrollan y ejecutan planificaciones conducentes al desarrollo comunitario relacionado con las políticas de empleo y las salidas profesionales de los ciudadanos. Son técnicos que tienen conocimiento de varias cosas, de derecho, de economía, de administración de empresas, de organismos oficiales, también de ayudas al desarrollo local, y todo esto con la finalidad de poder ayudar a crear empresas, clúster, incubadoras de empresas. También conocen sobre temas de formación para que las personas, la sociedad civil se pueda formar para generar empleo. ¿Y cuál es su tarea? Pues bueno, su tarea es asesorar y conectar las redes de contactos y operadores de la comarca para buscar las sinergias económicas y el desarrollo de proyectos que potencien las posibilidades de la comunidad en la que trabaja. Esta va a ser una profesión muy importante en los próximos años porque todo el tejido empresarial y el propio concepto de economía va a tener que reinventarse. Por eso estamos hablando de profesiones importantes ahora para empezar a definir nuestro futuro. Y el periodo de transición que se avecina va a ser muy duro hasta que definamos en qué tipo de sociedad nos queremos convertir. Mientras tanto, habrá que lidiar con la caída de la economía, con el desempleo, con la desintegración de las empresas y también incluso con el colapso de los gobiernos y de la administración y la desorientación general de la sociedad civil. Van a hacer falta líderes sociales fuertes que sepan llevar el timón y reinventar la actividad de las comunidades con los recursos que estas comunidades tengan disponibles. Va a hacer falta mucha creatividad. Bien, el siguiente profesional del que quiero hablar es el experto en gestión pública. Y esta es la tercera pata del triángulo que estamos definiendo. La administración pública va a tener que reinventarse también, al igual que los empresarios y al igual que los políticos y al igual que todo el mundo. Se han acabado los tiempos en los que la administración y sus gestores solo bajaban a tierra cuando eran tiempo de elecciones. Nadie se va a salvar si los gestores públicos, los ciudadanos y los profesionales no sirven de puente. Nadie se va a salvar si los gestores públicos, los ciudadanos y los profesionales que sirven de puente no colaboran. Al igual que hay que reinventar los modos en los que hacemos sociedad civil, más colaborativa obviamente, hay que cambiar el chip de la gestión pública y enfocarla realmente a lo que siempre debió ser: un estamento al servicio del ciudadano. El experto en gestión pública es un profesional que sabe conectar los recursos que pueden dar las administraciones con las hojas de ruta de los profesionales de desarrollo local y con los gestores de proyectos. Como ven, es una sinergia: gestor de proyectos, desarrollo local, experto en gestión pública. Y aquí entre los tres tratamos de llevar la comunidad al siguiente nivel de evolución, ¿no? Decía que el experto en gestión pública es un profesional que sabe conectar los recursos que pueden dar las administraciones con las hojas de ruta de los profesionales de desarrollo local y con los gestores de proyectos. Es un técnico que conoce las limitaciones y problemas de la burocracia administrativa y las necesidades de su comunidad, tratando de facilitar las tareas
en todas esas direcciones. ¿Se entiende? Bien, entonces en este triángulo que hemos descrito tenemos las tres patas. El gestor de proyectos, que asesora la estructura de las ideas de los ciudadanos. El agente de desarrollo local, que busca la implementación de esos proyectos en el encuadre de las necesidades de su comarca y también busca la sinergia entre los grupos de operadores de la zona. Y el experto en gestión pública, que facilita la búsqueda de inercias entre la administración pública y el plan de desarrollo local presentado por los operadores a pie de campo, porque muchas veces el experto en gestión pública no está en la calle, pero el gestor de proyectos y el agente de desarrollo social o de desarrollo local sí está en la calle. Y entonces le puede llevar al gestor público, al experto en gestión pública, cuál es la necesidad de la gente en la calle, de la sociedad civil. Decía que obviamente esto sería un excelente trabajo colaborativo en equipo. Bien, obviamente existen también otras profesiones en esta línea que serán muy necesarias para los acontecimientos que se vienen, como por ejemplo la desclasificación de la tecnología oculta, es decir, uno de estos eventos que se viene ahora. Y en este sentido, ¿de quién podríamos hablar? ¿De qué profesión? Bueno, pues podríamos estar hablando de los gestores de desarrollo tecnológico. Es decir, los agentes de desarrollo tecnológico, gestores tecnológicos. ¿Y quiénes serían esta gente, Emilio? Bueno, pues estos señores serían profesionales especialmente capacitados en estrategias de innovación y aplicación de tecnología en cualquier ámbito de la sociedad. Y con una clara vocación evidentemente pedagógica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tendrían como misión formar e informar sobre los medios y avances técnicos y tecnológicos que podrían facilitar la vida de la sociedad civil y contribuir al desarrollo de la comunidad. Hablamos de un operador que ayuda a combatir la brecha digital entre los ciudadanos, entre las comarcas o los países. ¿Y qué es esto de la brecha digital? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, pues esto de la brecha digital es súper importante y más en el siglo XXI, porque la digitalización de los procesos rutinarios es algo que va a ir a más en los próximos años. Y aquellas sociedades que no estén al tanto de las tecnologías de la información pasarán automáticamente a formar parte del tercer mundo, porque entre otras cosas obviamente no podrán competir ni de broma con otras sociedades que sí estén digitalizadas, lo cual aumentará exponencialmente la grieta de desigualdad entre las comarcas o sociedades que no se actualicen. Pero es que además este profesional va a tener un rol más importante si cabe en los próximos años, y es el que tiene que ver con la desclasificación de las patentes ocultas y la desclasificación de las nuevas tecnologías exóticas que podrían salir a la luz en un corto plazo de tiempo. Si creemos que algunas tecnologías que tenemos en la actualidad parecen señores de ciencia ficción, esperen a ver lo que está por llegar. Y si en la actualidad hay mucho trabajo por hacer para igualar las oportunidades tecnológicas y de desarrollo de las comunidades menos avanzadas, esperen a ver cuando salgan estas nuevas tecnologías. Van a hacer falta profesionales que las entiendan, que las sepan manejar y sobre todo que sepan transmitir el uso y el manejo apropiado de las mismas. Tarea que va a ser de importancia primordial, va a ser de importancia vital. Poder transmitir la tecnología, la actual y la que venga, la que se desclasifique. Bueno amigos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Seguro que habría decenas de cosas más sobre las que hablar y sobre las que aportar para definir lo que podría ser un diseño apropiado para la transición hacia una nueva sociedad, pero creo que el programa ha sido lo suficientemente largo. Llevamos prácticamente para 1 hora, ¿no? Hay muchísima información en este capítulo de hoy, así que revísenlo varias veces y mediten sobre la idoneidad de las propuestas. Miren a ver si les parecen bien, si tienen algo que aportar, si... Bien, es interesante, ¿no? Por supuesto, evidentemente yo no soy el único lumbreras y visionario. Seguro que muchos de ustedes tienen un montón de buenas ideas para compartir. Podemos seguir debatiendo aquí abajo en la caja de comentarios, aquí en el vídeo, y también podemos vernos en el grupo de Facebook del canal que se llama Canal Conciencia Galáctica, y en el grupo de Facebook también podemos debatir sobre propuestas que tengan que ver con las comentadas aquí hoy u otras propuestas nuevas que seguro que hay mucha gente que puede aportar cosas muy interesantes, ¿no? Búsquenos allí en el Facebook y podemos vernos y debatir. Por mi parte nada más, como les digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que el contenido haya sido de su agrado. Si te ha gustado el programa, pues haría bien en dejar tu like.
Y también compartir este contenido en tus redes sociales si crees que puede ser interesante para los contactos con los que tú te mueves y tú te relacionas. O en aquellos grupos de Facebook que creas que tratan también estos temas y les puede venir bien. Como digo siempre, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita si ya lo has hecho para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos y las notificaciones de los próximos programas. Muchas gracias, gracias por estar ahí, gracias por haberte quedado hasta el final si has conseguido superar esta hora de programa. Y bueno, te deseo como siempre que tengas una muy feliz semana, nos vemos pronto y un gran saludo y un abrazo para todos. Chao.